información, este programa de educación e información de la Corporación Municipal. En esta oportunidad vamos a tener un programa que va a profundizar en varias cosas que hemos hablado. Ya a veces podemos parecer majaderos cuando hablamos de información general al respecto del COVID. Ustedes saben que estos programas se están enmarcando, ¿no es cierto?, en una estrategia para poder entregar información a la gente de nuestra comuna para que estén bien informados y puedan tomar decisiones adecuadas. El día de hoy me encuentro con compañeros de trabajo, con la médica Laura Villares y con el médico Pablo Torres. ¿Cómo están, Laura? Hola, hola Ángela, hola Pablo, y saludos a todos y todas las que nos están viendo o escuchando en este momento. Hola Ángela, hola Laura, igual muchos saludos a todos los audientes o auditores que nos están viendo, bueno, los que nos están viendo y los que nos están escuchando también. Bueno, gracias a ustedes por el tiempo, por la disposición para poder realizar este programa. Bueno, esperamos que la gente que nos está escuchando en este momento, que nos está viendo, pueda de alguna forma rescatar o pueda aprovechar esta información que les vamos a entregar. Esperamos que sea útil y lo estamos tratando de hacer lo más práctico posible. Bueno, Laura y Pablo, nosotros hemos hecho hartas iniciativas para poder entregar información y en estos momentos estamos viviendo toda esta historia de lo que tiene que ver con la pandemia a partir quizás desde marzo hasta ahora. Tenemos un proceso que se está iniciando, que partió, ¿no es cierto?, acá en la región de Los Ríos y también en la región de Aysén. Y bueno, como ha sido un proceso rápido, a veces, en el caso de nuestra región, muy inesperado, sin quizás alguna preparación. Hay mucha confusión también y es importante profundizar en algunas recomendaciones generales, pero vamos a hablar entonces de lo que significa el desconfinamiento. También sabemos que a nivel nacional se está implementando una estrategia por parte del gobierno que se llama la estrategia paso a paso, ¿ya?, que involucra varios pasos en los cuales las comunas, las ciudades de nuestro país van, ¿no es cierto?, avanzando para poder llegar, ¿no es cierto?, a una especie de confinamiento o hablarnos de que ya estamos superando, ¿no es cierto?, esta pandemia, pero estos son pasos, que coincide también, en cierto modo, con las recomendaciones para poder avanzar en esto de la pandemia, pero que ha estado bien criticada, sobre todo por parte de los médicos, de ciertas personas del área bien social. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo ven ustedes también? ¿Cómo observan esta situación en nuestra comuna y a nivel nacional? Bueno, a mí la verdad es que el anuncio del desconfinamiento, ya hemos hablado bastante, se ha hablado bastante del tema, pero igual es importante recalcar algunas cosas y no está de más decirlo de nuevo, por lo menos en lo personal, y creo que desde el área de la salud a muchos nos causó sorpresa el anuncio del desconfinamiento, nos tomó totalmente por sorpresa. Y creo que eso es como un factor clave, porque no debió nunca haber sido así. No puede el equipo de salud sorprenderse con una medida que desde nivel nacional se anuncia sin tener conocimiento de que eso venía, sin tener conocimiento de qué criterios se usaron para tomar esa decisión. Cuando hablamos de criterios técnicos, estamos hablando simplemente de las razones por las cuales nosotros entrábamos en ese proceso, en qué se habían basado para tomar esa decisión. Entonces, para partir eso, o sea, si no lo conocíamos, significa que la medida fue tomada de manera unilateral, sin consultar, sin preguntar, y la verdad es que la impresión que nos queda a nosotros desde esta región, desde esta comuna, es que no se tuvieron en cuenta las características de cada territorio, de nuestro territorio, para tomar esa decisión, y que fue, como muchas, una decisión tomada en Santiago, desde Santiago, y que no nos incluía. Y eso es una tónica que se viene repitiendo, pero que sigue siendo importante reiterar que no está bien, porque nosotros somos los que más podemos saber de este territorio y decidir cuándo son los momentos adecuados para hacer transiciones tan importantes como las que se plantean en este caso de desconfinar. Además de que es una palabra rara, ¿no? Porque nunca estuvimos con cuarentena, nunca estuvimos confinados, o sea, solamente había una recomendación de una cuarentena preventiva que nunca
fue una cuarentena obligatoria para la población. En general decir que nosotros creemos que si se hubiera tenido mayor conocimiento de lo que pasa en nuestra comuna en esta época, se hubiera podido sopesar otras cosas, como por ejemplo nuestras características invernales, el frío, la lluvia, las curvas epidemiológicas, o sea, la cantidad de casos que suelen verse en esta época de ciertas enfermedades respiratorias, y todos esos criterios también tenerlos en cuenta a la hora de tomar una decisión que iba a implicar una apertura hacia otras actividades, y no solamente algunos números, porque eso da la impresión, que se basaron en algunos números, y no solo en números locales, sino como en una comparación, así lo estoy hablando en términos bien simples y fáciles como de entender. Yo creo que es como tomar un número general, por ejemplo, de cantidad de casos de esta enfermedad de COVID-19 y compararlo con Santiago, teniendo en cuenta que lo que ha pasado en Santiago es muy distinto a lo que ha pasado en Los Ríos, en Panguipulli. Es otra dinámica que ha tomado la pandemia en esa región. Nosotros sabemos que esta pandemia es como muchas epidemias juntas en cada lugar, y cada una tiene su dinámica distinta, su funcionamiento, sus curvas, sus números, porque es otra la forma en que se vive, es otra población, son muchos factores distintos. Y eso es lo que yo siento, que se tomaron números comparativos sin mayores análisis, y se hizo sin consultar. Y yo creo que no era el momento adecuado. Sí, yo ahí comparto bastante lo que menciona Laura, y creo que, bueno, que es una muestra muy clara de que tenemos un centralismo que siempre hemos tenido en este país y que lamentablemente aquí se notó, pero totalmente. Comparto también la idea de que la pandemia se vive de una forma distinta en cada región. Hay una heterogeneidad súper grande entre las distintas realidades regionales, y es, por así decir, cada región vive su propia pandemia o tiene su propia curva, tiene sus propias cifras, sus propios datos, y esta gran curva que siempre nos muestran en las vocerías diarias que se hacen del Ministerio de Salud es una curva nacional, pero es una curva que muestra predominantemente la pandemia o la epidemia de Santiago, de la región metropolitana, porque ellos, hay que recordar que ellos comenzaron el 3 de marzo con el primer caso, o a principios de marzo, y nosotros, por ejemplo, acá en Los Ríos, fue ya mucho después, no me acuerdo exactamente la fecha, creo, bueno, acá en Panguipulli fue en mayo, pero en Los Ríos igual fue, claro, igual fue algunas semanas después de la región metropolitana. Entonces, ya eso te da una temporalidad distinta, y considerando todas las otras particularidades también que mencionó Laura, todo nuestro periodo invernal habitual, nuestra curva epidemiológica de todos los años que tiene un comportamiento distinto a las otras regiones, aspectos tal vez tan cotidianos como lo que es la calefacción de nuestros hogares, que genera una contaminación habitual en los inviernos en nuestras ciudades. Todos esos factores se suman y inciden en cómo se comporta la pandemia en este territorio, y lamentablemente eso no fue evaluado, no fue ponderado, y simplemente se tomó un macro del país, y bueno, las dos regiones que estaban mostrando mejores cifras, que eran Aysén y Los Ríos, se les tomó como, no sé, uno te deja como el dejo de que fuera como una especie casi hasta de experimento, porque no habían cifras todavía técnicas o los criterios que la Organización Mundial de la Salud emite para poder desconfinar un lugar. No estaban todos, no se cumplían a cabalidad, por lo tanto uno dice, bueno, ¿qué sopesó aquí? ¿Por qué se tomó esta decisión de esta manera? También hubo un poco o una carencia de diálogo también entre las autoridades centrales con las regionales. Así que bueno, como médicos al menos nosotros nos sorprendió, nos preocupa también el que no se hayan cumplido estos criterios y que nos hayamos adelantado. Y bueno, los ejemplos que nosotros vemos de desconfinamientos tomados así, de forma un poquito precoce, lo estamos viendo en este minuto en varios lugares del mundo. Israel, en Irán,
en Australia, en Estados Unidos, en Cataluña, en Barcelona. Ya son varios los ejemplos de rebrotes producto de desconfinamientos anticipados. Entonces, creo que tenemos suficientes argumentos como para estar preocupados y para estar sorprendidos por esta decisión. Así es. Bueno, Laura y Pablo, médicos de acá, de nuestra comuna, estamos haciendo un análisis o más bien una especie de reflexión al respecto de las medidas de desconfinamiento, la preocupación de los médicos, la preocupación de mucha gente que está de alguna forma trabajando en este tema, en esta pandemia. Y bueno, entonces las preocupaciones, podemos ahondar un poquitito y quizás hacer como una especie de punteo de cuáles serían las principales preocupaciones, por qué, más allá, ¿no es cierto?, de que estas medidas no se hayan anunciado con el debido tiempo, ni con los protocolos, ni de la forma que debería haberse anunciado, porque ya estamos en esta situación, ¿no es cierto? O sea, independiente de todo, ya estamos en este contexto de desconfinamiento, esto ya está funcionando ahí de a poco, no con todo lo que requiere para funcionar adecuadamente, pero estamos en esta situación. ¿Y cuáles son las mayores preocupaciones? Hemos observado, ¿no es cierto? Yo creo que una de las mayores preocupaciones es que obviamente las restricciones que habían, o que estaban planteadas, se relajan de alguna forma y eso produce una falsa seguridad quizá en la comunidad, pero vamos ahondando un poco más. Pablo, cuéntanos o menciónanos, o Laura, no sé quién quiera tomar la palabra, cuáles son estas preocupaciones y profundicemos un poquitito en ellas. La preocupación principal es obviamente qué puede pasar si relajamos aún más las medidas en la comuna, teniendo en cuenta, como ya decía antes, que en realidad no estuvimos nunca sujetos a cuarentena como en Santiago o en otras comunas. La verdad es que si nosotros, como decía antes, nos fijamos en el criterio que parece que se ocupó, era una comparación con Santiago, pero si nos metemos, nos interiorizamos en qué estaba pasando en la región no estaba en una situación en la cual pudiéramos decir que podíamos relajarnos, estaba en un ascenso de casos a nivel global, y en la comuna, en el momento que se anunció el desconfinamiento, nosotros estábamos en segundo lugar a nivel de casos activos de la región. Por lo cual, obviamente, esa es la preocupación, que esta curva de contagios, que esta cantidad de personas que están adquiriendo esta enfermedad y teniendo sus complicaciones pueda ir aumentando, y pensar que los efectos de lo que uno aplica como medidas de salud pública o como medidas de salud en general para poblaciones no se ven enseguida. Uno, para saber, a ver, voy a tomar una medida hoy, a ver cómo me va, cómo me va tengo que esperar, y en este caso con esta enfermedad hay que esperar al menos 2 semanas para saber si esa medida que yo apliqué me fue bien o me fue mal. Y eso preocupa harto, porque incluso el ministro dijo, vamos a hacer esto y si vemos que no funciona, vamos para atrás de nuevo y nos echamos para atrás. Eso es de verdad que es doloroso, porque en ese vamos a intentarlo y volvemos para atrás, estamos hablando de personas, estamos hablando de familias, estamos hablando de personas que están enfermando y que pueden tener complicaciones y que pueden tener complicaciones serias. Entonces no es tan fácil como que voy para adelante y si me va mal vuelvo para atrás, sino que hay que tomar la decisión adecuada para ese paso a paso, que dicho sea de paso, fue posterior, porque cuando fue el desconfinamiento en Los Ríos no existía el plan paso a paso, eso se anunció después, así que son muchas cosas que a nosotros nos confunden. Ha sido también la tónica de esta falta de transparencia de datos y de información a nivel nacional, y nos sigue confundiendo mucho. A mí en lo personal entonces me preocupa que esto cree la sensación de que ahora estamos mejor, de que estamos en una situación en que podemos relajarnos y hacer cosas que hasta ahora no estábamos haciendo. Hay muchas personas que se han cuidado harto dentro de lo difícil que es estar tanto tiempo en esta situación de pandemia, pero a lo mejor el desconfinamiento trae esta falsa seguridad de que ahora podemos volver a retomar todas nuestras actividades con total normalidad,
y es súper peligroso, porque sabemos que eso no puede pasar hasta que la situación esté más controlada y que nosotros estamos viviendo con este virus entre nosotros y no existe esta sensación de que vamos a poder volver a la normalidad hasta que tengamos otros parámetros o otro nivel de, bueno, idealmente hasta que tengamos una vacuna, pero por lo menos hasta que tengamos algunos parámetros que nos den de verdad idea de que está más controlada la epidemia a nivel local, que haya números que nos estén indicando eso también, que haya un mayor control de la transmisión, y eso no es así. Entonces, si nosotros pensamos que ahora vamos a poder retomar actividades que no estábamos haciendo, como salir a actividades sociales, deportivas, compartir espacios cerrados, que es todo un tema, es complejo compartir un café, un restaurante entre varias personas, son espacios en general no tan grandes y mucho menos en la comuna, espacios pequeños donde es difícil mantener la distancia, donde al ser cerrado estamos compartiendo el mismo aire, el mismo ambiente, a veces hay aire acondicionado o hay otros factores que también tener en cuenta que son peligrosos, lo mismo en lugares donde se puedan hacer deporte, tener en cuenta que por nuestra realidad de tiempo, eh, eh, aquí muchas actividades son cerradas, en lugares, espacios cerrados, no tanto en espacios abiertos, y eso es un riesgo. Los espacios, como ya dije, no son tan grandes y no nos permiten tomar todos los resguardos como corresponde, y para mí esa es como la principal preocupación, retomar este estado de normalidad, incluso hasta pensar que como viene bajando nos toman como de sorpresa todas estas medidas, haya también una decisión de incluso empezar las clases, siendo que sabemos que esa fue una de las medidas bien tomadas, por suerte, y que han ayudado harto a que haya mucho menos contagio en general de todos los virus respiratorios, debido a que no están los niños compartiendo en espacios como son las escuelas. Y también tenemos esas preocupaciones de que se siga avanzando en retomar, por ejemplo, actividades escolares y, mm, y que los efectos los vayamos a ver después, cuando ya volver para atrás sea difícil, y sea difícil a nivel global y sea difícil a nivel personal, porque hay consecuencias que ya no se pueden volver para atrás. Así es. Bueno, nos quedan algunos minutitos antes de finalizar el primer bloque. Pablo, ¿qué pudieses aportar o qué pudieses comentarnos al respecto de estas preocupaciones al respecto del Sí. desconfinamiento y todo este anuncio paso a paso? Sí, mira Ángela, en cuanto a las preocupaciones, creo yo que algo bien importante es que un desconfinamiento de alguna forma igual instala este pensamiento colectivo a nivel social acá en nuestra región, de que de alguna forma deja un pensamiento como que de alguna forma lo hemos estado haciendo bien, por lo tanto instala también un pensamiento de que la pandemia la tenemos controlada y de que de alguna forma eso fue la pandemia, como que ya pasó y listo. Y claramente este fenómeno tiene por rato, tiene bastante, es de largo aliento, le queda mucho todavía. Como Laura mencionó, tenemos que esperar tal vez una vacuna en algún minuto, pero para eso también requiere un tiempo importante. Las cifras de la región no estaban en las mejores todavía, en una situación de control de epidemia, que se espera ciertos valores de cifra, y el instalar ese pensamiento en la población es bastante riesgoso, ya porque claramente puede relajar medidas como la higiene de manos, por ejemplo, o el uso de las mascarillas. De hecho, me tocó a mí en circular un poco, hacer algunas compras en la semana, y me di cuenta que había mucha gente ya sin mascarilla en el centro. Entonces eso te deja a ti la sensación de que este pensamiento que genera la misma medida del desconfinamiento es un pensamiento que ya está horadando bastante en la comunidad, en la población. Y eso actúa a todo nivel, pues las personas relajan sus medidas, se comienzan a agrupar, a juntar en todo lo que son las actividades sociales, y ese es el mayor riesgo y la mayor preocupación que uno ve, ¿ya? De que se retomen todas estas actividades y que, bueno, uno entiende que de alguna forma ha sido súper arduo
y difícil estos 3-4 meses de estar de alguna forma distanciados de los que uno más quiere, de la gente con la cual uno comparte habitualmente. Pero yo creo que todos queremos desconfinarnos en algún minuto, eso claramente queremos volver a nuestra vida anterior, pero no es el minuto todavía y bueno, grandes ejemplos, como les decía yo hace un ratito, de desconfinamientos mal hechos o muy precoces se han visto y las consecuencias son bastante graves. El punto de, por ejemplo, el retorno de las clases es algo súper importante que me parece que si es que esa actividad se retoma o si no se planifica bien cuando sea el momento de retomarla, porque seguramente, obviamente en algún minuto hay que retomar esa actividad, tiene que mediar toda una planificación, tiene que mediar toda una organización. Sabemos que nuestras aulas no tienen toda la infraestructura necesaria para poder tener tal vez una cantidad de niños que no sea tan numerosa. Habitualmente tenemos salas de 30, 40 alumnos y eso no es muy concordante con todo esto, claramente. Así que son hartas las preocupaciones. Un comentario quería hacer chiquitito, antes que se me vaya la idea, es cuando decimos estamos cansados de esta situación y hay muchos problemas que nos están trayendo secundarios, el que se haya hecho tan largo esta situación de alguna manera cuarentenas o aislamientos preventivos, y sí es importante decir que desde salud tampoco es que creemos, no, lo voy a decir de otra manera, no es que no sepamos que hay necesidades, y hay muchas necesidades sociales y económicas graves, y que es necesario también ir avanzando en actividades que están paralizadas y que puedan ayudar a salir, digamos, de alguna manera de situaciones bien difíciles que están viviendo las personas, bien críticas, y es importante decir que no lo desconocemos, y que tampoco se plantee, como en algún momento se quiso plantear, esta dualidad de que hay que elegir entre o la salud o la economía, y hay que elegir qué es mejor, porque no es así. Partiendo de la base que nosotros como médicos de atención primaria, como equipos de atención primaria, sabemos que la salud es todo. La salud también es la economía, la salud también es estar bien socialmente, es poder vivir en un lugar sano desde todo punto de vista, por lo cual no existe esa dualidad. La salud también es poder tener con qué comer, es poder hacer ejercicio y es poder relacionarse. Sin embargo, hay que tratar de compatibilizar todo esto, compatibilizarlo de alguna manera, y en este caso yo creo que la deuda es a nivel del Estado, en donde no se ha dado el sostén necesario a nivel social, pero que no nos obliguen a pensar que es acá elegir entre o me contagio o cómo, porque no debiera ser así, sino que debiéramos buscar el mejor momento para poder seguir cuidándonos, a la vez de poder también trabajar o de poder tener sustento para nuestra familia. Así es. Bueno, estamos entonces en este programa desde el área de salud con Laura Villares, médica, y Pablo Torres, médicos, con este último análisis desde la salud integral puesta en las personas, entendiendo, ¿no es cierto?, que esta pandemia es tan compleja y tiene distintas aristas, pero que todo forma parte de un todo. Así que bueno, vamos a una pausa y volvemos con este programa del área de salud acá en la radio Lagos del Sur, la radio Mega, y a través de las redes sociales de la Corporación Municipal de Panguipulli. Vamos a una pausa. Espérenos, ya volvemos. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Hola, mi nombre es Carolina, soy enfermera en CESFAM de Panguipulli y hoy les voy a hablar del uso adecuado de mascarillas. Hoy voy a mostrar estos dos tipos de mascarillas, ambas mascarillas tradicionales. Esta mascarilla es la mascarilla con tiras. Tenemos dos lados, el lado interno y el lado externo. El lado interno siempre es de color blanco y además tiene los pliegues hacia adentro. Y además tiene una parte superior que es donde tenemos acá el adaptador flexible, que este va en el tabique nasal. Es importante, previo a la manipulación de la mascarilla, lavarnos las manos con agua y con jabón.
Debemos tomar la mascarilla por los extremos superiores primero y luego instalarla sobre la nariz y luego tomar las tiras inferiores y adaptarla al mentón. Luego debemos fijar el adaptador flexible al tabique nasal. Luego retiramos quitando las tiras inferiores y luego las tiras superiores, sin manipularla desde el frente. Es importante recordar que la mascarilla solo se manipula desde las tiras o desde los elásticos. Una vez puesta no debemos tocarla. Este otro tipo de mascarilla tiene elástico, también es una mascarilla tradicional y la debemos poner de la misma forma. Y luego adaptar y ajustar al mentón. Si va a utilizar la mascarilla, no se la quite para hablar, no la deje bajo su mentón, ni tampoco solo cubra su nariz. La mascarilla cubre nariz y boca. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram. Estamos presentando Plan de Acción Comunal Coronavirus Panguipulli. Bueno, y estamos de vuelta entonces acá en este programa del área de salud. Estamos conversando sobre lo que está sucediendo actualmente con la pandemia, ¿no es cierto?, por COVID-19, y además de eso haciendo un análisis, entregando información. Esperamos que sea lo más clara posible, que los vecinos y vecinas de acá de la comuna puedan tomar esta información como herramientas para tomar decisiones, para poder relacionarse y también para estar más tranquilos frente a lo que está sucediendo. Sabemos que son momentos complejos, que son momentos difíciles para nosotros y nosotras desde el área de salud, profesionales de la salud. No es, como decía Laura en el bloque anterior, algo que no entendamos ni que no sepamos, pero también entendemos que la salud es un espacio y también un aspecto de la vida muy integral que involucra varias cosas, y es por eso que estamos conversando hoy día con Laura Villares, médica, y Pablo Torres, médico de la comuna de Panguipulli. Bueno, con todo esto del desconfinamiento, surgen también, y ha surgido, yo no sé si las vecinas y los vecinos ahí que nos están escuchando y nos están viendo, han escuchado sobre el concepto de trazabilidad. ¿Ya? La trazabilidad es un concepto que hasta para mí, trabajando en salud, fue súper nuevo al momento de escucharlo por primera vez, y la verdad es que a mí también me costó un tiempo poder entender de qué se trataba, trabajando en salud y estando ahí con la información siempre y permanente. Entonces yo quisiera preguntarte, Laura, bueno, se habla de que la trazabilidad es algo muy importante en este momento, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este proceso que estamos viviendo, pero ¿a qué se refiere específicamente la trazabilidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de trazabilidad? Sí, bueno, la trazabilidad como concepto en estas cuestiones epidemiológicas es un proceso que lo que permite es identificar a las personas de manera oportuna y continua que tuvieron algún contacto con alguna persona con la enfermedad de COVID-19, en este caso, y esto incluye en todo tipo de ambientes, en contactos en ambientes laborales, familiares, religiosos, sociales, etc. Entonces, en términos como más simples, y decir de qué estamos hablando ahora, cuando nos escuchen hablar de trazabilidad o cuando escuchen en la tele hablar de trazabilidad, estamos hablando de todos los mecanismos o procesos que se ocupan para poder identificar oportunamente, rápidamente a personas que puedan estar padeciendo esta enfermedad y poder hacerle seguimiento a estas personas, acompañarlas durante su proceso de la enfermedad, a la vez de darle las recomendaciones de cómo cuidarse en forma personal y a la vez cómo evitar que esta cadena de contagios, que sabemos que esta es una enfermedad contagiosa, muy contagiosa, y ese es el mayor problema, y queremos en algún momento cortar la cadena de transmisión, porque es la única manera de contener esta pandemia, esta epidemia. Entonces, las recomendaciones para poder evitar que se siga contagiando a otras personas. Entonces, trazabilidad es eso, identificar a la persona, cuidarla o tenerla vigilada para que no se complique de alguna manera, y a la vez evitar que esta persona pueda seguir con la cadena de transmisión, que quiere decir contagiar a las personas que lo rodean, que es el gran riesgo que sabemos que existe y el que no queremos. Para poder cuidar
a los que están alrededor nuestro y al resto de las personas de la comunidad. ¿En qué consiste, disculpa, en qué consiste en términos prácticos la trazabilidad? ¿Cómo yo voy a saber que me están haciendo trazabilidad? La trazabilidad... yo soy parte de un proceso de trazabilidad, en concreto. Sí, se está solicitando desde el inicio de que partió la pandemia poder intervenir en estos procesos de identificación de personas, de buscar contactos, de aislamiento, desde la atención primaria, desde los CEFAM, desde los territorios, para poder tener mayor injerencia en poder trabajar con las personas que nosotros conocemos, y eso no se había dado hasta ahora. Es decir, que hasta ahora todo este proceso de hacerle seguimiento a una persona que está con la enfermedad, de buscar a las personas que estuvieron en contacto con ella, de buscar de que no siga contagiando a otros, no lo hacían los equipos de atención primaria o de los CEFAM, lo hacía predominantemente la Seremi, que es una entidad que son secretarías que están en las regiones y que no son de acá mismo, de nuestro territorio. Ahora, desde hace unas semanas atrás, por fin se permite que los equipos de atención primaria, o sea, los CEFAM, tengan mayor protagonismo en poder tener estas acciones de trazabilidad. Entonces, ¿qué significa que una persona esté bajo este mecanismo? Es si alguna persona se realizó el test y le salió positivo, tiene la enfermedad de COVID-19, va a ser contactada para hacerle seguimiento por un equipo de su propio CEFAM donde se atiende. Personas de aquí, de la comuna, ya no lo van a llamar por teléfono una persona desde Valdivia o desde otra parte lejana preguntándole cómo está, sino que ese seguimiento diario por teléfono para ver cómo está, los síntomas y darle las recomendaciones de cómo cuidarse y cuidar a los demás, se va a realizar por personas de aquí, de su comuna, de su CEFAM. Y lo importante es que además, en ese llamado, aparte de preguntar sobre la realidad de la persona, se le pregunta por esto que yo decía, que es los contactos, las personas con las que yo estuve en estos últimos días y que puedan estar en riesgo de haber adquirido la enfermedad. Eso también es la trazabilidad, donde yo busco a ver por dónde se puede haber ido este contagio, y esas personas que nosotros hemos escuchado que se nombran tanto como contacto estrecho, que son las personas con las que yo estuve más cerca y que pueden haberse contagiado, puede que sí, puede que no, pero está esa posibilidad. A estas personas también se les hace seguimiento telefónico diario por 14 días. Y ese seguimiento, esas llamadas telefónicas diarias por 14 días también van a ser realizadas a partir de ahora por personas de nuestra comuna, de nuestro CEFAM. Ya no por personas de la Seremi de salud o de la región. Eso es importante porque va a ser más fácil. Nosotros conocemos más a la comuna, las personas que van a llamar por teléfono tienen mayor conocimiento de nuestra realidad territorial, y va a haber mayor cercanía también para poder resolver los problemas. La idea es que en este seguimiento, se pueda resolver problemas que vayan surgiendo para poder cumplir bien con las medidas de aislamiento y cuarentena, que son fundamentales en esta etapa de la enfermedad para evitar que se siga propagando y diseminando, por decirlo fácilmente, la enfermedad a más personas. Así es, entonces tenemos el concepto de trazabilidad, que es algo que ahí se va incorporando a nuestra cotidianidad, va apareciendo, va a ir apareciendo, y ya está apareciendo tanto en los medios de comunicación como en lo que vamos hablando día a día en el área de salud. Pablo, bueno, todo esto que tiene que ver con la trazabilidad, el desconfinamiento, requiere y sigue requiriendo que nosotros sigamos con algunos cuidados, que continuemos con algunas medidas importantes, porque siguen existiendo los contagios, las personas deben seguir tomando medidas, y bueno, aquí encontramos los conceptos de aislamiento y de cuarentena, ¿ya? ¿Cuáles son las condiciones de estos conceptos? ¿Cuál es la diferencia entre hacer un aislamiento y una cuarentena? ¿Son complementarios? Cuéntanos un poco, Pablo, a qué se refiere esto.
Claro, mira, Ángela, los conceptos son distintos en el sentido de que las personas que lo tienen que realizar son distintas. ¿Ya? El aislamiento se le indica a las personas que tienen confirmada la enfermedad por COVID-19, ¿ya? Y bueno, como la palabra lo menciona, significa aislarse de alguna forma del resto del grupo social, de la comunidad, y eso tiene un periodo, una temporalidad de 14 días, ¿ya? Eh, y en donde hay ciertas medidas que tiene que realizar, tanto a nivel intradomiciliario, con su grupo familiar, y que son medidas que apuntan a evitar y cortar la cadena de contagio, o sea, que esa persona pueda estar esos 14 días en su domicilio, que tenga la distancia disponible dentro de su hogar para poder estar igual distanciado de su familia, de poder ocupar todo lo que son elementos propios, una habitación idealmente para esa persona. Hay varias recomendaciones que se pudieran, bueno, que no sé si sería bueno volverlas a recordar, pero son varias, ¿ya? En contraste con la cuarentena se le hace a los contactos estrechos, ya a las personas que todavía o que pueden presumiblemente tener la enfermedad, ¿ya? Pero no tienen una confirmación diagnóstica aún, ¿ya? O son las personas también que se tomaron el examen porque estaban con sintomatología de la enfermedad, se les tomó el examen y ahí ellos tienen que hacer una cuarentena hasta la espera del resultado, ¿ya? Los conceptos son distintos a personas enfocadas en distintas personas, pero las recomendaciones son similares, ¿ya? Es un periodo, ambos son de 14 días, tiene que ver con el periodo de contagio de la enfermedad, por eso se toma esa cantidad de tiempo. Bueno, como mencionaba Laura, la trazabilidad va enfocada a preservar eso, ya que es lo más fundamental de la trazabilidad, preservar que las personas que tengan esta enfermedad puedan aislarse, los contactos estrechos puedan hacer una efectiva cuarentena. En el caso de que ellos llegaran a presentar síntomas de la enfermedad, se les pueda otorgar una atención de salud, se les pueda otorgar la posibilidad de realizarse el examen, ¿ya? Es la mejor estrategia que tenemos hasta que tengamos vacunas. Eso aquí en Panguipulli, como en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil, donde tú te pares en el mundo hoy en día, la mejor estrategia para contener esta pandemia es la trazabilidad, ¿ya? Y en esto, bueno, y ahí lamentamos bastante que recién 4 meses después de iniciar la pandemia, el nivel central haya dejado esta labor para la atención primaria, porque esto debería haber estado desde el primer día, ¿ya? Y ahí yo creo que todos los que trabajamos en la atención primaria tenemos la misma crítica, de hecho, que esperábamos esto con ansias hace mucho tiempo, pero bueno, finalmente llegó ahora, y bueno, es importante que las personas entiendan que esto no tiene un fin punitivo, o sea, obviamente igual aquí hay una reglamentación también de por medio, ¿ya? Aquí hay un decreto, también tiene algunas sanciones si la persona no cumple con estas medidas, pero más allá de verlo exclusivamente con lo punitivo, hay que también verlo por el lado de la seguridad de la misma persona como de su familia. O sea, si esa persona efectivamente tiene la enfermedad, qué mejor que su profesional de su CEFAM lo esté llamando diariamente, le esté preguntando cómo se siente, qué síntomas tiene, si es que desarrolla algún síntoma de gravedad para poder otorgarle un servicio más especializado de salud. Creo yo que apunta también a eso. Y lo otro importante es que también se evalúa de si la persona o el grupo familiar tiene la factibilidad de poder hacer o cumplir esa cuarentena o ese aislamiento. Porque también hay que recordar que está la estrategia de las residencias sanitarias que están destinadas para las personas que no poseen la infraestructura a lo mejor en su hogar o viven muchas personas a lo mejor dentro del grupo familiar. Entonces, se evalúa la parte social, la parte económica también, si la persona cuenta con la posibilidad de tener alimentos para esas 2 semanas a lo mejor.
Son varias las aristas más allá del punto de vista exclusivamente de la salud. Así es. Laura, ¿tú querías decir algo? Sí, en ese punto recalcar el tema de las residencias sanitarias, como tal dijo Pablo, es importantísimo porque están disponibles. Residencias sanitarias, sabemos que no aquí, pero en Valdivia hay hartos cupos para poder llegar a una residencia y no necesito justificarlo, es decir, si yo, por ejemplo, me contagio y quiero proteger a mi grupo familiar, más allá de que tenga o no tenga condiciones para poder hacer aislamiento, y puedo irme a una residencia porque están los cupos disponibles y porque no sé, yo creo que es la mejor opción. Es la mejor opción porque ahí sí que voy a estar vigilada y voy a estar de alguna manera resguardando el no seguir contagiando a otras personas que no quiero contagiar. Entonces, tenerlo en cuenta siempre como primera opción. No dejarlo, digamos, para el último, sino pensar que es una opción de protección personal y hacia los demás y no descartarlo. Y pensar eso que dijo Pablo, que en realidad en este punto donde estamos a nivel mundial, lo único que nos protege de esta enfermedad es que las personas que adquirieron la enfermedad de COVID-19 puedan estar aisladas y no contagiar a otros. Es cortar ese contagio, es lo único que podemos hacer. Por lo cual es una estrategia súper importante de concretar. Este seguimiento que se hace de llamadas van a estar velando por las necesidades que puedan surgir de las personas, y tip importante en este punto a recalcar mucho es que, como ya dije, los contactos de una persona positiva también están sujetos a seguimiento diario telefónico y tienen que hacer cuarentena. O sea, persona que estuvo en contacto cercano con una persona que tiene la enfermedad de COVID-19 está obligado a hacer cuarentena en su casa, se le da licencia si esa persona trabaja y debe quedarse en su casa por ley, digamos. A esa persona se le va a hacer seguimiento diario y se le va a preguntar por las necesidades que pueda tener para que pueda quedarse en la casa. Antes de saber o no saber si se contagió o no. ¿Y por qué tomamos esa decisión tan drástica? Porque la persona que fue contacto puede haberse contagiado y no lo vamos a saber hasta varios días después. Entonces, lo mejor es tomar la decisión enseguida de decir, estuve cerca, yo vivo con una persona que tiene la enfermedad, o estuve conversando harto rato de cerca con esa persona, o estuve en su casa más de 2 horas con esa persona, por lo cual sospecho que puedo haberme contagiado. Inmediatamente me tengo que aislar, me tengo que quedar en cuarentena en mi casa para esperar a ver si de verdad me contagió o no. Y es importante en este punto decir que no tiene ningún sentido hacerse el test para el coronavirus, el test de PCR, que es el examen que se hace para diagnosticar la enfermedad, enseguida. Porque lo más probable que si uno se hace el test días muy seguiditos después de que yo tuve ese contacto, ese resultado que nos va a arrojar el examen no va a ser muy real. Es muy probable que salga lo que nosotros decimos un falso negativo, o sea, puede ser que salga negativo, pero de verdad eso no es real. Entonces, una persona que estuvo en contacto con una persona contagiada tiene que esperar unos días para poder hacerse ese test. No sirve de nada hacérselo al tiro al otro día de que yo estuve en contacto con esa persona. No sé si lo expliqué bien, pero es muy importante entenderlo. Una persona que es contacto va a tener acceso a poder realizarse el test por medio de estas llamadas que se le hace, se le va a ir preguntando sus síntomas y si es necesario se le va a hacer, e incluso se le va a ir a hacer a la casa ese test. Pero esa persona no debe espontáneamente ir a tomarse el test al hospital o al consultorio. ¿Por qué? Por 2 cosas. Uno, porque si se lo hace antes de tiempo, el resultado no va a ser real, no sirve hacerlo antes. Hay que hacerlo en el momento adecuado, que son más o menos 5 días después del contacto. Y además, la segunda razón importante es porque esa persona dijimos que debía estar en su casa. No puede salir al hospital, no puede salir al consultorio.
Lo mismo si se siente mal, por algo están los llamados telefónicos diarios, son para preguntarle por síntomas, para ver si necesita algo, si tiene la comida necesaria en su casa, si tiene alguna necesidad. No debe salir de su hogar y mucho menos a consultar a un centro de salud si está sujeto a cuarentena por ser contacto, y mucho menos el paciente índice, que vendría a ser el paciente que ya tiene conocimiento real de que está con la enfermedad de COVID-19. No sé, Ángela, si te parece que se entendió ese tip, porque es muy importante. Sí, Sí, se ahí entendió. sí, yo Pablo. quería ahí mencionar algo respecto a lo que me ha tocado ver donde yo trabajo en Chocuenco, en el Tume. Han habido algunas personas que han roto un poco la cuarentena, se les ha visto salir, o personas que se toman el examen, por ejemplo, y a las horas se les ve comprando o en la calle, y ese es un punto bastante riesgoso. Yo creo que igual hay que recalcarlo, ya que esta cuarentena, ya sea la cuarentena o el aislamiento, hay una reglamentación, hay un decreto de por medio y hay sanciones también para quienes no la cumplen. ¿Ya? Y las sanciones son millonarias, creo que la multa es hasta alrededor de 10 millones y una obligatoriedad de hacer esa cuarentena o aislamiento en una residencia sanitaria. A esa persona, si se le sorprende, ya no la va a poder hacer en la casa, sino que se le destina inmediatamente a la residencia. Entonces yo creo que eso igual es importante que lo sepa la población, no solo por lo punitivo que pueda sonar, pero también hay que ver lo que aquí hay una seriedad, es un tema bastante serio y que tiene que ser tomado con ese nivel de responsabilidad, viendo de que la estrategia que está detrás lo que quiere es cortar esta cadena de contagio, evitar el descontrol de la pandemia o de la epidemia en nuestra población. Entonces, todos estos esfuerzos, hay que pensar que hay muchos recursos que se están destinando para esto, hay muchos esfuerzos en cuanto a horas de profesionales, todo lo que decía Laura de las llamadas diarias, hay bastante trabajo de por medio detrás de eso, y que son los mismos equipos que tenemos que lidiar con la salud en general de la población, de sus patologías crónicas, seguir con la continuidad de las atenciones habituales. Entonces también hay que ver ese esfuerzo importante que estamos teniendo como atención primaria en nuestras localidades y que esperamos que nuestra población no responda como tal. Así es, Pablo, Laura. Bueno, nos van quedando poquitos minutos para poder finalizar nuestro programa. Yo creo que, bueno, tú hiciste una actividad, Pablo, ayer comunitaria con gente que vive en una villa acá en Panguipulli. Se están haciendo varias estrategias y una de las analogías que hacías tú era esta analogía del iceberg, ¿no es cierto? Y con esta pandemia yo creo que es así. O sea, uno ve la punta del iceberg, pero ve muy poquito de lo que realmente es y de las proporciones que tiene esta pandemia. Hay muchas cosas que no sabemos, ni siquiera la comunidad científica sabe cómo va a reaccionar, ni los médicos, ni los especialistas saben qué es lo que va a ir pasando o cómo se va a presentar la enfermedad en cada una de las personas y en las comunidades, en las regiones, en los territorios. Así que es muy importante siempre, creo yo, como última recomendación, tomándome la palabra, hacer consultas, llamar por teléfono. Existen números telefónicos de médicos de los distintos CESFAM de la comuna donde la gente puede llamar y preguntar ante cualquier duda. Utilicen esas estrategias. Si sienten que estuvieron cerca de alguien que pudiese haber estado contagiado, si tienen alguna duda, llamen por teléfono, pregunten y los médicos los van a orientar. Eviten acudir a lugares, ¿no es cierto?, donde hay mucha gente, sobre todo los centros de salud, porque esos son focos de contagio y si yo estoy contagiada puedo transmitir y si no, también me pueden transmitir a mí la enfermedad. Así que, bueno, los dejo para que se puedan despedir de la gente, nos quedan poquitos minutos y, bueno, agradecerles, creo que quedó claro y si no quedó claro, invitamos a la gente a que pueda visitar la página de la Corporación Municipal y pueda hacer consultas también a la página de los SFAM en Facebook, tienen mucha recepción y pueden resolver sus dudas. Bueno, sí, sé que quedan pocos minutos, así que brevemente, dos cosas muy chiquitas. Una, aprovechar estos espacios en redes sociales para dejar preguntas y sugerencias de qué manera poder abordar mejor la información que damos y podemos seguir haciendo más programas contestando específicamente las dudas que las personas tengan o abordando las preguntas de manera de poder hablar de las cosas que las personas de verdad necesitan saber y orientarlo mejor.
Y segundo, estas estrategias como de desconfinamiento o cambio de medidas no son una obligación, depende también de las posibilidades de cada uno y de las realidades de cada uno, tomarlo o dejarlo, no es obligado en este momento salir a un restaurante, a un café o retomar ciertas actividades que uno no estaba haciendo, y si seguimos teniendo la posibilidad de quedarnos en casa, resguardarnos y seguir cuidándonos con las medidas que ya conocemos importantes, imprescindibles, como quedarse en casa, disminuir los espacios donde podamos estar en contacto con mucha gente, evitar las aglomeraciones, usar permanentemente las mascarillas, lavado constante de manos. Si podemos seguir con todo eso y evitar todas estas actividades, mejor aún, porque todavía no sabemos qué va a pasar más adelante. Sí, bueno, yo quería despedirme, aprovechar los últimos minutos también para, bueno, en este desconfinamiento, algunas recomendaciones finales tal vez en cuanto a los tipos de actividades que nos pueden exponer unas más versus otras. Y en ese sentido, las que tienen mayor riesgo a todas luces son las que son en lugares cerrados, en lugares donde hay aglomeraciones de personas. Yo, por ejemplo, evitaría ir tal vez a un restaurante, a un café donde se junten varias personas, a pesar de que a lo mejor vayan a hacer una distancia entre mesa a mesa, pero han habido descubrimientos en el último tiempo de que este virus también puede ser transportado por partículas muy pequeñitas que son capaces de estar suspendidas en el aire por bastantes minutos y horas, así que el riesgo de los lugares cerrados es bastante importante. Ayer en la charla que di me hicieron varias preguntas en torno, bueno, a eso y a lo que son las actividades deportivas. Prácticamente la gran mayoría de los deportes hoy en día son de contacto o son de fricción, por lo tanto es riesgoso tener o realizar ese tipo de deportes todavía, sobre todo los que son en lugares cerrados como gimnasios, como canchas techadas. Tal vez los deportes que se pueden realizar hoy en día pueden ser deportes que sean más individuales, que tengan que ver con actividades al aire libre, ya sea ciclismo, trotar o, no sé, otro tipo de deportes que son más al aire libre como la pesca, cosas más individuales. Pero lamentablemente todavía no estamos en una situación como para poder recomendar a las personas que se reúnan en lugares cerrados. Otro aspecto importante son las iglesias. Acá en nuestra comuna tenemos una cantidad importante de iglesias de distinto credo, y todavía no es el momento tampoco para que ellos hagan sus servicios religiosos por lo mismo. El hecho de cantar, por ejemplo, en un lugar cerrado o hablar fuerte, ya eso es un tremendo riesgo. Hay otras actividades que tienen un poquito menor riesgo, pero también creo que son importantes recordarle a la población, como por ejemplo ir a la peluquería. También, bueno, las peluquerías yo sé que van a ser lamentablemente una actividad que va a sufrir bastante económicamente, pero hoy en día es riesgoso ir a un salón de belleza, a una peluquería. Compartir un vehículo, también eso es, muchas preguntas me hicieron ayer en torno a lo mismo. Uno debería evitar exponerse al compartir un vehículo. Ahora, si son personas del mismo domicilio, intradomiciliarios con uno, bueno, ahí no hay riesgo, porque son personas que están habitualmente en contacto con uno. Pero hay que evitar compartir vehículo con otras personas, y en caso de necesitarlo obligatoriamente, hay que usar sí o sí mascarilla. Eso es obligatorio. Me deja un poquito preocupado, como les decía, el que la gente esté dejando de usarlas en la vía pública sobre todo, porque, bueno, es claramente una de las medidas que protege, no es la única ni la más importante, pero es una de las que protege si uno le tocara ir a comprar o a salir a hacer algún trámite. Y bueno, siempre lo más importante, o si en el caso de no necesitar salir de forma urgente, es mejor quedarse en casa. Esa es la mejor medida de todas.
Así es, Pablo. Laura, vamos terminando este programa. Agradecemos el tiempo, las recomendaciones, así que esperamos que los vecinos y vecinas de Panguipulli puedan tomar atención. Esperamos que este programa les haya servido. Agradecemos a la Radio Lagos del Sur en el 103.7, a la Radio Omega en el 96.3 y también a la Radio Acústica y a la Radio Nativa que retransmiten este programa para que la gente de nuestra comuna pueda escuchar esta información y tome decisiones adecuadas. Nos despedimos, agradecemos entonces a toda la gente que nos estuvo escuchando y nos vemos en otra oportunidad. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli. Síguenos en Facebook e Instagram.